En este video exploramos la historia del rey Salomón, figura bíblica célebre por su sabiduría, riqueza y complejidad espiritual. ¿Qué secretos guarda su legado? ¿Qué decisiones marcaron su reinado y su alma? Acompáñame en este viaje simbólico por su vida, desde el templo que construyó hasta los dilemas que enfrentó. Si este contenido te inspira, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartirlo y comentar qué parte de su historia resonó contigo. Este canal es un espacio para quienes buscan belleza, profundidad y sentido en cada relato. Comencemos. Testamento y muerte de David. Sintiéndose próximo a la muerte, David dio a su hijo Salomón estas instrucciones. Yo estoy a punto de morir. Sé fuerte y pórtate con valor. Sigue las instrucciones del Señor tu Dios, caminando por sus sendas y observando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en todas tus empresas y proyectos y el Señor cumplirá la promesa que me hizo, si tus hijos cuidan su conducta y actúan sinceramente ante mí, con todo su corazón y todo su ser, no te faltarán descendientes en el trono de Israel. David murió y fue enterrado en la ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Consolidación del reino y represalias de Salomón. Salomón se sentó en el trono de su padre David y su reino quedó consolidado. Adonías, el hijo de Hagit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y ella le preguntó: ¿Vienes en son de paz? Adonías respondió: Sí. Luego añadió: Tengo algo que decirte. Ella le contestó: Dilo. Entonces Adonías dijo: Tú sabes que la realeza me correspondía a mí y que todo Israel esperaba que yo fuera rey, pero las cosas se torcieron y la realeza fue a parar a mi hermano, porque el Señor se la había destinado. Pues bien, ahora solo quiero pedirte un favor, no me lo niegues. Ella le respondió: Habla. Él le dijo: Pídele al rey Salomón un favor, que él no te negará, que me dé por esposa a Abisag, la sunamita. Betsabé le respondió: Está bien. Yo hablaré al rey de tu parte. Betsabé fue a ver al rey Salomón para hablarle de Adonías. El rey se levantó para recibirla y le hizo una reverencia. Luego se sentó en su trono y mandó poner otro trono para su madre. Ella se sentó a su derecha y le dijo: Quiero pedirte un pequeño favor que, espero, no me negarás. El rey le respondió: Madre, pídelo, que no te lo negaré. Ella le dijo: Dale a tu hermano Adonías por esposa a Abisag la sunamita. Pero el rey Salomón respondió a su madre: ¿Cómo es que me pides a Abisag, la sunamita, para Adonías? Podías pedirme también la realeza para él, puesto que es mi hermano mayor y tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, el hijo de Zeruyá. Luego el rey Salomón juró por el Señor: Que Dios me castigue, si a Adonías no le cuesta la vida haber hecho esa petición. 24 Juro por el Señor, que me ha asentado firmemente en el trono de mi padre David y que me ha dado una dinastía, como había prometido, que hoy mismo morirá Adonías. Entonces el rey Salomón envió a Benaías, el hijo de Joiada, para que lo ejecutara, y Adonías murió. En cuanto al sacerdote Abiatar, el rey le dijo: Márchate a Anatot, a tus tierras. Estás condenado a muerte, pero hoy no voy a matarte, ya que llevaste el arca del Señor Dios, delante de mi padre David y lo acompañaste en todas sus desgracias. Y Salomón destituyó a Abiatar de su cargo de sacerdote del Señor, cumpliendo la sentencia que el Señor había pronunciado contra la casa de Elí en Silo. Cuando le llegó la noticia a Joab, que había apoyado a Adonías, aunque no a Absalón, huyó al santuario del Señor y se refugió al amparo del altar. Cuando informaron al rey Salomón de que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar, Salomón envió a decir a Joab: ¿Qué te pasa, que has huido al altar? Y Joab respondió:
Tuve miedo de ti y he huido junto al Señor. Entonces el rey Salomón envió a decir a Benaías, hijo de Joiada: Ve a matarlo. Benaías llegó al santuario del Señor y le dijo: El rey te ordena que salgas. Joab respondió: No. Moriré aquí. Benaías volvió a transmitir al rey la respuesta de Joab. Entonces el rey le ordenó: Haz lo que dice, mátalo y entiérralo. Así nos limpiarás a mí y a la familia de mi padre de la sangre inocente derramada por Joab, y el Señor le hará responsable de haber matado a 2 hombres más justos y mejores que él, Abner, el hijo de Ner, capitán del ejército de Israel, y Amasá, el hijo de Jeter, capitán del ejército de Judá, a quienes asesinó sin que mi padre lo supiese. Que Joab y sus descendientes sean por siempre responsables de ambas muertes. Y que la paz del Señor acompañe a David, a su descendencia y a su trono. Benaías, el hijo de Joiada, fue a ejecutar a Joab. Lo mató y lo enterró en su propiedad, en el desierto. Luego el rey puso a Benaías, el hijo de Joiada, al frente del ejército, en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc, en lugar de Abiatar. Más tarde, el rey mandó llamar a Simi y le dijo: Hazte una casa en Jerusalén y quédate allí sin salir a ningún sitio. Porque el día que salgas y cruces el torrente Cedrón, ten por seguro que irremediablemente morirás y tú serás el responsable. Simi respondió al rey: Está bien. Tu servidor hará como dice mi señor, el rey. Simi estuvo viviendo en Jerusalén mucho tiempo. Pero, al cabo de 3 años, se le escaparon 2 esclavos y se fueron con Aquís, el hijo de Maacá, rey de Gat. Cuando informaron a Simi de que sus esclavos estaban en Gat, él aparejó su burro, marchó a Gat, donde se encontraba Aquís, a buscar a sus esclavos y se los trajo de allí. Cuando comunicaron a Salomón que Simi había ido de Jerusalén a Gat y que había vuelto, mandó llamar a Simi y le dijo: ¿No te hice jurar por el Señor y te advertí que el día que salieses y fueses a cualquier sitio podías tener la seguridad de que morirías irremediablemente, y tú me respondiste que estabas de acuerdo y que te dabas por avisado? ¿Por qué no has cumplido lo que juraste por el Señor y la orden que te di? Y el rey añadió: Tú conoces perfectamente todo el daño que hiciste a mi padre David. Por eso el Señor hace recaer ahora tu maldad sobre ti. En cambio, el rey Salomón será bendecido y el trono de David permanecerá siempre firme ante el Señor. Entonces Salomón dio órdenes a Benaías, el hijo de Joiada, que salió y lo mató. Y el reino se consolidó en manos de Salomón. El sueño de Gabaón. Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, casándose con una hija suya, Alá, que llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. En aquellos días, como aún no se había construido el templo en honor del Señor, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios locales. Salomón amaba al Señor, siguiendo las instrucciones de su padre David. Sin embargo, también él subía a ofrecer sacrificios y a quemar incienso en los santuarios locales. El santuario principal estaba en Gabaón, y el rey fue allí a ofrecer 1000 víctimas en holocausto. Por la noche el Señor se apareció allí en sueños a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras. Salomón respondió: Tú trataste a tu siervo, mi padre David, con especial favor, pues él actuó siempre ante ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón. Además, le has mantenido ese especial favor dándole un hijo que hoy se sienta en su trono. Efectivamente, Señor Dios mío, tú has hecho rey a este tu siervo, como sucesor de mi padre David, aunque soy muy joven e inexperto. Tu siervo vive en medio del pueblo que elegiste, un pueblo tan numeroso, que no se puede contar ni calcular. Dale a tu siervo un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién es capaz de gobernar a un pueblo tan importante como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le pidiera eso y le dijo: Ya que me has pedido eso y no me has pedido larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para administrar justicia,
Te concedo lo que me has pedido, un corazón sabio y prudente, como nadie lo ha tenido antes de ti ni lo tendrá después. Y te concedo también lo que no has pedido, riquezas y fama tales como no las tendrá rey alguno mientras tú vivas. Y si cumples mi voluntad y guardas mis instrucciones y mandatos, como hizo tu padre David, te daré larga vida. Salomón se despertó y comprendió que había sido un sueño. Luego volvió a Jerusalén, se presentó ante el arca de la alianza del Señor, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión e invitó al banquete a todos sus cortesanos. Salomón, juez sabio. Un día acudieron al rey dos prostitutas. Se presentaron ante él y una de ellas le dijo: Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Yo di a luz, estando ella en casa, y 3 días después ella también dio a luz. Estábamos nosotras solas, no había nadie con nosotras en casa, solo estábamos nosotras dos. Una noche murió el hijo de esta mujer, porque se durmió encima de él. Entonces ella se levantó de noche y, mientras yo estaba dormida, tomó a mi hijo de mi lado, lo acostó a su lado y luego puso junto a mí a su hijo muerto. Cuando me levanté por la mañana a dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero a la luz del día lo observé atentamente y descubrí que ese no era el hijo que yo había dado a luz. La otra mujer replicó: No. Mi hijo es el vivo y el tuyo, el muerto. Pero la primera insistía: No. Tu hijo es el muerto y el mío, el vivo. Y se pusieron a discutir delante del rey. Entonces el rey dijo: Una dice, mi hijo es este, el que está vivo, y el tuyo es el muerto. Y la otra replica: No, tu hijo es el muerto y mi hijo, el vivo. Y añadió: Traedme una espada. Le llevaron una espada y el rey ordenó: Partid en dos al niño vivo y dadle una mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la madre del niño vivo, profundamente angustiada por su hijo, suplicó al rey: Majestad, dadle a ella el niño vivo. No lo matéis. La otra, en cambio, decía: Ni para ti ni para mí. Que lo partan. Entonces el rey sentenció: Dadle a aquella mujer el niño vivo y no lo matéis, porque esa es su madre. Al enterarse de la sentencia que había dictado el rey, todo Israel sintió respeto por él, pues comprendieron que estaba dotado de una sabiduría excepcional para hacer justicia. Salomón y su imperio. Salomón era soberano de todos los reinos desde el Eufrates hasta el país filisteo y la frontera de Egipto, todos le pagaban tributo y fueron sus vasallos durante toda su vida. La provisión diaria de víveres de Salomón era de unas 6,5 toneladas de flor de harina y unas 13 toneladas de harina, 10 reses cebadas, 20 de pasto y 100 corderos, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral. Salomón dominaba en toda la región occidental del Eufrates, desde Tifsah hasta Gaza, y sobre todos los reyes al oeste del Eufrates, viviendo en paz con todos los territorios fronterizos. Mientras vivió Salomón, Judá e Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron tranquilos, cada cual a la sombra de su parra y su higuera. Salomón también tenía cuadras para 40,000 caballos de tiro y 12,000 de montar. Los gobernadores antedichos abastecían, cada uno en su mes, al rey Salomón y a todos sus comensales, sin dejar que les faltase de nada. También hacían llegar por turnos al lugar donde estuviera el rey, cebada y paja para los caballos de tiro y de montar. Sabiduría y fama de Salomón. Dios concedió a Salomón una sabiduría y una inteligencia excepcionales y un corazón tan dilatado como las playas marinas. La sabiduría de Salomón superó a la de todos los orientales y a toda la sabiduría de Egipto. Llegó a ser más sabio que nadie, más que Etán, el indígena, y más que Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Salomón inventó 3,000 proverbios y compuso 5,000 canciones.
Estudió las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el musgo que brota en las tapias, y estudió también los animales, las aves, los reptiles y los peces. La gente venía a escuchar la sabiduría de Salomón desde todos los pueblos, y de parte de todos los reyes de la tierra que oían hablar de ella. Las construcciones de Salomón. Tratado con Hirán de Tiro. Hirán, rey de Tiro, se enteró de que Salomón había sucedido a su padre como rey y le envió embajadores, pues Hirán había sido amigo de David durante toda su vida. 16 Salomón, por su parte, mandó decir a Hirán: Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo en honor del Señor, su Dios, a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor, su Dios, sometió totalmente a sus enemigos. Ahora, en cambio, el Señor, mi Dios, ha puesto paz en mis fronteras y no tengo enemigos ni graves amenazas. Por eso, he decidido construir un templo en honor del Señor, mi Dios, cumpliendo lo que dijo el Señor a mi padre David: tu hijo, al que haré tu sucesor en el trono, será quien construya un templo en mi honor. Ordena, pues, que me corten cedros del Líbano. Mis servidores ayudarán a los tuyos y yo te pagaré el salario que me pidas por ellos, pues ya sabes que nosotros no tenemos taladores tan expertos como los sidonios. Cuando Hirán escuchó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y exclamó: Bendito sea el Señor, que le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a tan gran pueblo. Luego Hirán mandó decir a Salomón: He recibido tu petición. Yo te prepararé toda la madera de cedro y de pino que quieras. Mis servidores la bajarán desde el Líbano hasta el mar y haré que la transporten en almadías por el mar al lugar que me indiques. Allí desatarán las almadías y luego los tuyos se encargarán de acarrearla. Tú, por tu parte, me corresponderás, abasteciendo mi palacio de alimentos. Hirán dio a Salomón toda la madera de cedro y de pino que quiso y Salomón, por su parte, entregó a Hirán unas 4.500 toneladas de trigo para alimento de su palacio y 90 hectolitros de aceite puro de oliva. Esto era lo que Salomón pagaba anualmente a Hirán. El Señor, pues, concedió sabiduría a Salomón, tal como le había prometido. Hirán y Salomón vivieron en paz y firmaron un tratado. Trabajos preparatorios. Salomón decretó un reclutamiento de trabajo obligatorio por todo Israel, reclutó a 30.000 hombres y los envió al Líbano en turnos de 10.000 por mes. Así, pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adonirán estaba al mando del trabajo obligatorio. Salomón tenía, además, 70.000 acarreadores y 80.000 canteros en la montaña, sin contar los 3.300 capataces que tenía en las obras para supervisar a los trabajadores. El rey mandó extraer bloques de piedra de buena calidad para cimentar el templo con piedras labradas. Los constructores de Salomón, los de Hirán y los gebalitas tallaron la piedra y prepararon la madera y la piedra para construir el templo. Construcción del templo. El año 480 de la salida de los israelitas de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, es decir, el segundo mes, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. El templo que el rey Salomón construyó al Señor tenía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 de alto. El vestíbulo que había en la parte delantera del edificio tenía 10 metros de largo en toda su anchura y 5 de ancho en su parte frontal. En el templo puso ventanas con celosías y construyó, adosada al muro del templo, una galería que rodeaba las paredes del edificio, alrededor de la nave y del camarín, con habitaciones laterales alrededor. La galería baja tenía 2,5 metros de ancho, la galería intermedia tenía 3 metros y la galería superior, 3,5 metros, pues había colocado unos salientes externos alrededor del edificio para no empotrar las vigas en los muros. En la construcción del templo se emplearon piedras talladas en la cantera y no se oyeron golpes de martillos, picos o cualquier otra herramienta de hierro durante su construcción. La entrada de la galería baja estaba a la derecha del edificio. Por una escalera se subía a la galería intermedia, y de esta a la galería superior.
Cuando Salomón terminó la construcción del templo lo recubrió con un artesonado de cedro. Construyó la galería de 2,5 metros de altura y la unió al edificio con vigas de cedro. El Señor dijo a Salomón: por este templo que estás construyendo, si caminas según mis normas, pones en práctica mis decretos y guardas mis mandamientos, conduciéndote de acuerdo a ellos, yo te cumpliré la promesa que hice a tu padre, David: habitaré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de construir el templo, decoró las paredes interiores del edificio con paneles de cedro, desde el suelo hasta las vigas del techo. Recubrió el interior con madera y cubrió el suelo del edificio con tablas de pino. Decoró los 10 metros de la parte trasera del edificio, desde el suelo hasta el techo, con paneles de cedro y lo convirtió en camarín o lugar santísimo. Delante de él se encontraba la nave del templo, que tenía 20 metros. La decoración interior del templo era de cedro con relieves de calabazas y flores abiertas. Todo era de cedro y no se veía la piedra. Dispuso el camarín en el interior del templo, en la parte central, para colocar allí el arca de la alianza del Señor. El camarín tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto. Lo recubrió de oro puro y construyó un altar de cedro. También recubrió de oro puro el interior del templo, puso cadenas de oro delante del camarín y lo recubrió de oro. Recubrió de oro todo el interior del edificio, hasta completarlo, así como todo el altar que había en el camarín. Colocó en el camarín 2 querubines de madera de olivo, de 5 metros de altura. Las alas de cada querubín medían 2,5 metros, en total, 5 metros desde el extremo de un ala al extremo de la otra. El segundo querubín también medía 5 metros, pues ambos querubines tenían la misma dimensión y la misma forma. La altura de ambos querubines era de 5 metros. Colocó los serafines en medio del edificio, en su interior, con las alas extendidas, de forma que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la pared opuesta, mientras que las alas interiores se tocaban, ala contra ala. Luego recubrió de oro los querubines. Hizo esculpir todos los muros interiores y exteriores del edificio con bajorrelieves de querubines, palmas y guirnaldas de flores. Recubrió de oro el pavimento del edificio por dentro y por fuera. Puso en el camarín puertas de madera de olivo, con el dintel y las jambas en forma de pentágono. Y sobre las 2 puertas de madera de olivo grabó figuras de querubines, palmas y guirnaldas de flores, luego las recubrió de oro, concentrándolo sobre los querubines y las palmas. Para la entrada de la nave hizo igualmente puertas cuadradas de madera de olivo 34 y 2 puertas de madera de pino, con 2 hojas giratorias cada una. Esculpió también en ellas figuras de querubines, palmas y guirnaldas de flores, y recubrió de oro las partes talladas. Finalmente construyó el atrio interior con 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. En el año 4, en el mes de Sib, se pusieron los cimientos del edificio, y en el año 11, en el mes de Bul, es decir, el mes 8, el edificio quedó terminado en todos sus detalles y según su proyecto. Su construcción duró, pues, 7 años. Construcción del Palacio Real. Salomón también construyó su propio palacio y lo terminó en 13 años. Construyó igualmente el edificio denominado Bosque del Líbano, que tenía 50 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, y estaba sostenido por 3 filas de columnas de cedro en las que descansaban vigas también de cedro. Puso un artesonado de cedro sobre las vigas que se apoyaban en las columnas, en total había 45 columnas, en 3 series de 15 columnas cada una. Había 3 filas de ventanas con celosías, ordenadas de 3 en 3 y unas frente a otras. Todas las puertas y montantes eran cuadrangulares y las ventanas estaban colocadas unas frente a otras, de 3 en 3. Hizo también el patio de las columnas, de 25 metros de largo por 15 de ancho, y delante un pórtico con columnas y un saliente frontal. Hizo el salón del trono o sala de audiencias, donde administraba justicia, y lo revistió de cedro desde el suelo hasta el techo.
Su residencia personal estaba en un atrio distinto del salón, aunque tenía idéntica estructura. E hizo finalmente una residencia parecida a aquel salón para la hija del faraón con la que se había casado. Todas estas construcciones, desde los cimientos hasta las cornisas y desde la fachada al patio principal, eran de piedra de primera calidad, talladas a medida y cerradas por sus caras interior y exterior. Los cimientos eran también de piedra de primera calidad, grandes piedras de 5 y 4 metros. Sobre ellos había piedras de primera calidad talladas a medida y recubiertas de madera de cedro. Alrededor del patio principal había 3 hileras de piedra tallada y una de vigas de cedro, al igual que el patio interior del templo y el salón del palacio. Trabajos en bronce para el templo. El rey Salomón mandó traer de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de padre tirio. Era un experto broncista, dotado de habilidad, conocimientos y técnica para toda clase de trabajos en bronce. Se presentó al rey Salomón y realizó todos sus encargos. Hizo 2 columnas de bronce que medían 9 metros de altura y 6 de perímetro cada una, y 2 capiteles de bronce fundido, de 2 metros y medio de altura cada uno, para colocarlos encima de las columnas. Luego hizo trenzados de red, en forma de cadena, para adornar los capiteles de las columnas, 7 en cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de cada trenzado, para cubrir los capiteles de las columnas. Los capiteles que había sobre las columnas tenían forma de lirio y medían 2 metros. Sobre los capiteles de las columnas, en la parte más ancha a lo largo del trenzado, había 200 granadas en 2 hileras. Finalmente erigió las columnas en el atrio del templo. A la columna de la derecha la llamó firmeza y a la columna de la izquierda la llamó fuerza. La parte superior de las columnas tenía forma de lirio. Con ello quedó terminada la obra de las columnas. Hizo también un gran recipiente de metal fundido, en forma circular, con 5 metros de diámetro, 2 metros y medio de altura y 15 de circunferencia. Debajo del borde, alrededor de todo el recipiente, había 2 orlas con bajorrelieves de frutos, a razón de 20 por metro, que habían sido fundidas con el recipiente. Este descansaba sobre 12 toros, de los que 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El recipiente descansaba sobre los toros, que tenían los cuartos traseros hacia adentro. Su grosor era de 1 palmo y el borde imitaba el cáliz de un lirio. Tenía una capacidad de unos 450 hectolitros. Hizo también 10 soportes de bronce, de 2 metros de largo, 2 de ancho y 1,5 de alto cada uno de ellos. Los soportes tenían unos paneles sujetos a un armazón, decorados con leones, toros y querubines. Y en el armazón, por encima y por debajo de los leones y los toros, había guirnaldas colgantes. Cada soporte tenía 4 ruedas de bronce, con ejes también de bronce. Sobre sus 4 ángulos había unos pies de fundición que soportaban la pila, por debajo de las guirnaldas. En la parte superior del soporte había una cavidad interna de medio metro de altura. La cavidad era redonda y medía 75 centímetros de diámetro. En sus bordes tenía también guirnaldas y sus paneles no eran redondos, sino cuadrados. Las 4 ruedas estaban bajo los paneles, con los ejes unidos al armazón del soporte, y medían 75 centímetros de diámetro. Las ruedas eran como las de los carros, sus ejes, llantas, radios y cubos eran de fundición. Había 4 apoyos en los ángulos de cada soporte, formando con él una sola pieza. En la parte superior del soporte había una cavidad redonda de 25 centímetros de altura que formaba una sola pieza con los ejes y paneles. Sobre las planchas de los ejes y sobre los paneles grabó querubines, leones y palmeras, según el espacio disponible, con guirnaldas alrededor. Así fue como hizo los 10 soportes. Con la misma fundición, la misma medida y la misma forma para todos. E hizo también 10 pilas de bronce, cada una de las cuales tenía una capacidad de unos 900 litros y medía 2 metros, y puso una pila sobre cada uno de los 10 soportes.
Luego puso 5 soportes al lado derecho del edificio y otros 5 al lado izquierdo, y colocó el gran depósito en el lado derecho, hacia el sudeste del edificio. Finalmente, Hirán hizo los ceniceros, las palas y los acetres y con ello concluyó todas las obras que le había encomendado el rey Salomón para el templo del Señor, las 2 columnas, los capiteles redondos que remataban las columnas, los 2 entrelazados que cubrían los capiteles redondos, las 400 granadas para los 2 entrelazados, 2 series de granadas para cada uno, los 10 soportes y las 10 pilas que soportaban, el gran depósito y los 12 toros que iban debajo, los ceniceros, las palas y los acetres. Todos los objetos que Hirán hizo, por encargo del rey Salomón, para el templo del Señor eran de bronce bruñido. El rey los mandó fundir en arcilla, en el valle del Jordán, entre Sucot y Sartán. Luego Salomón mandó colocar todos estos objetos, y eran tantos que era imposible calcular el peso del bronce. Los objetos de oro. Salomón también mandó hacer todos los restantes objetos del templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro, sobre la que se ponían los panes de la ofrenda, los candelabros de oro puro del camarín, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, las flores, lámparas y despabiladeras de oro, las copas, cuchillos, acetres, cucharillas e incensarios de oro puro, y los quicios de oro para las puertas del lugar santísimo y de la nave del templo. Cuando concluyeron todas las obras que el rey había encargado hacer para el templo del Señor, Salomón llevó lo que su padre David había dedicado para el templo, oro y plata y otros utensilios, y lo depositó en el tesoro del templo del Señor. Traslado del arca al templo. Entonces Salomón convocó ante sí, en Jerusalén, a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los cabezas de familia israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David que es Sión, y todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón en la fiesta del mes de Etanín, el mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron el arca y la trasladaron junto con la tienda del encuentro y todos los objetos sagrados que había en ella y que fueron llevados por los sacerdotes y los levitas. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida con él ante el arca sacrificaron ovejas y toros en cantidades incalculables. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su lugar, al camarín del templo o lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines tenían sus alas extendidas sobre el lugar que ocupaba el arca y cubrían por encima el arca y sus varales. 8 los varales eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo que estaba ante el camarín, aunque no se veían desde el exterior. Y allí siguen hasta el presente. El arca solo contenía las 2 losas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb, cuando el Señor hizo alianza con los israelitas tras la salida del país de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, de forma que los sacerdotes no pudieron continuar su servicio, a causa de la nube, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces Salomón exclamó: El Señor había decidido vivir en la oscuridad, pero yo te he construido un palacio, una morada en la que habites para siempre. Bendición de Salomón. Luego el rey se dio la vuelta y bendijo a toda la asamblea de Israel que estaba en pie, diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló a mi padre David, y con su poder ha realizado lo que prometió. Desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto nunca elegí una ciudad entre todas las tribus de Israel para construir un templo donde residiera mi nombre. En cambio elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Mi padre, David, pensaba construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Has pensado construir un templo en mi honor y lo que piensas está bien. Pero no serás tú quien construya el templo, sino un hijo tuyo, salido de tus entrañas, él será quien construya el templo en mi honor. El Señor ha cumplido la promesa que hizo, yo he sucedido a mi padre, David, en el trono de Israel, como había prometido el Señor y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel.
Además, he preparado en él un lugar para el arca de la alianza del Señor, la alianza que hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Oración de Salomón. Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó las manos al cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay un Dios como tú ni en el cielo ni en la tierra. Tú mantienes la alianza y la fidelidad con tus siervos cuando proceden sinceramente ante ti. Tú has mantenido cuanto dijiste a tu siervo, mi padre David, y has cumplido hoy con obras lo que prometiste de palabra. Señor, Dios de Israel, mantén también ahora a tu siervo, mi padre David, la promesa que le hiciste. No te faltará en mi presencia alguien que se siente en el trono de Israel, siempre que tus descendientes se porten rectamente y procedan ante mí como lo has hecho tú. Ahora, pues, Dios de Israel, cumple la promesa que hiciste a tu siervo, mi padre David. Pero, ¿puede Dios habitar realmente en la tierra? Si ni los cielos, en toda su inmensidad, pueden contenerte, ¿cómo podría hacerlo este templo que he construido? Atiende, pues, Señor, Dios mío, a la súplica y a la plegaria de tu siervo, escucha el grito y la súplica que tu siervo te dirige hoy. Mantén tus ojos abiertos noche y día sobre este templo, el lugar donde quisiste que residiera tu nombre, y escucha las súplicas. Que te dirija tu siervo hacia este lugar. Escucha las plegarias que tu siervo y tu pueblo, Israel, hagan hacia este lugar. Escúchalas desde el cielo, el lugar donde habitas. Escucha y perdona. Cuando alguien ofenda a su prójimo y le obliguen a hacer juramento, si viene a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y haz justicia a tus siervos, condena al culpable dándole su merecido, y absuelve al inocente reconociéndole su inocencia. Cuando tu pueblo Israel caiga derrotado ante sus enemigos por haberte ofendido, pero se arrepienta, invoque tu nombre y te dirija sus plegarias y súplicas desde este templo, escucha tú desde el cielo, perdona el pecado de Israel, tu pueblo, y hazlo volver a la tierra que diste a sus antepasados. Cuando se cierren los cielos y no llueva por haberte ofendido, si dirigen su plegaria hacia este lugar, invocan tu nombre y se arrepienten tras tu castigo, escucha tú desde el cielo, perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, muéstrales el buen camino a seguir y envía la lluvia sobre la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, a causa de la sequía o de plagas de hongos, saltamontes o pulgón, o porque el enemigo asedia las ciudades del país, o por cualquier calamidad o enfermedad. Si un individuo o todo tu pueblo de Israel, arrepentido de corazón, te dirige cualquier súplica o plegaria con las manos extendidas hacia este lugar, escucha tú desde el cielo, el lugar donde habitas, perdona y actúa, pagando a cada cual según su conducta, pues conoces su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de todos los humanos. Así te respetarán mientras vivan sobre la tierra que diste a nuestros antepasados. Cuando incluso el extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, venga de un país lejano, atraído por tu fama y llegue a orar en este templo, escucha tú desde el cielo, el lugar donde habitas, y concédele lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan tu fama, te respeten, como lo hace tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado en este templo que he construido. Cuando tu pueblo salga a luchar contra el enemigo, siguiendo tus órdenes, y ore al Señor vuelto hacia la ciudad que has elegido y al templo que he construido en tu honor, escucha desde el cielo sus plegarias y súplicas y hazles justicia. Y cuando pequen contra ti, pues nadie está libre de pecado, y tú, enfurecido contra ellos, los entregues al enemigo para que los lleve cautivos a un país enemigo, lejano o cercano. Si en el país a donde hayan sido deportados recapacitan, se arrepienten y te suplican, reconociendo su pecado, su delito y su culpa, si en el país de los enemigos que los hayan deportado, se convierten a ti de todo corazón y con toda el alma y te suplican vueltos a la tierra que diste a sus antepasados, a la ciudad que has elegido y al templo que he construido en tu honor, escucha desde el cielo, el lugar donde habitas, sus plegarias y súplicas y hazles justicia. Perdona a tu pueblo sus pecados y todas las rebeldías que han cometido contra ti e inspira compasión en sus deportadores,
para que se compadezcan de ellos, pues ellos son tu pueblo y tu heredad, a quienes sacaste de Egipto y de su horno de hierro. Mantén tus ojos abiertos a las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel, para escucharlos cuando te invoquen, pues tú, Señor Dios, los apartaste como propiedad entre todos los pueblos de la tierra, tal como dijiste por medio de tu siervo Moisés, cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto. Bendición sobre el pueblo. Una vez que Salomón terminó de dirigir al Señor todas estas plegarias y súplicas, se levantó ante el altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos alzadas hacia el cielo, y puesto en pie bendijo a toda la asamblea de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea el Señor que ha concedido el descanso a su pueblo Israel, tal como había prometido. No ha fallado ni una sola de todas las promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor, nuestro Dios, esté a nuestro lado, como estuvo al lado de nuestros antepasados, que no nos deje ni nos abandone. Que oriente nuestros corazones hacia Él, para que sigamos todos sus caminos y cumplamos todos los mandamientos, preceptos y decretos que dio a nuestros antepasados. Que el Señor, nuestro Dios, tenga presentes noche y día estas súplicas que he dirigido al Señor y que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que el Señor es Dios y que no hay otro. Y que vuestro corazón pertenezca íntegramente al Señor, nuestro Dios, cumpliendo sus preceptos y guardando sus mandamientos, como en este día. Conclusión de la fiesta. El rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón sacrificó 22,000 toros y 120,000 corderos, como sacrificio de comunión en honor del Señor. Así dedicaron el rey y todos los israelitas el templo del Señor. Aquel día el rey consagró el interior del atrio que hay delante del templo del Señor, ofreciendo allí los holocaustos, las ofrendas y la grasa de los sacrificios de comunión, pues el altar de bronce que hay delante del Señor era demasiado pequeño para contener los holocaustos, las ofrendas y la grasa de los sacrificios de comunión. En aquella ocasión Salomón y con él todo Israel, una gran asamblea venida desde el paso de Hamat hasta el torrente de Egipto, celebraron la fiesta religiosa ante el Señor nuestro Dios durante 7 días. Al 8º día despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y se marcharon a sus casas alegres y felices por todos los beneficios que el Señor había concedido a su siervo David y a su pueblo Israel. Nueva aparición divina. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, el palacio real y todo cuanto deseaba hacer, se le apareció el Señor por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón, y le dijo: He escuchado las súplicas y plegarias que me has dirigido. He consagrado este templo que has construido como residencia perpetua de mi nombre, aquí estarán siempre mis ojos y mi corazón. Si tú procedes conmigo, como hizo tu padre David, con rectitud e integridad de corazón, cumpliendo lo que te he mandado y guardando mis preceptos y decretos, reafirmaré para siempre tu reinado sobre Israel, tal como prometía tu padre David, no te faltarán descendientes en el trono de Israel. Pero si vosotros y vuestros hijos me abandonáis, si dejáis de observar los mandamientos y preceptos que os he dado y os vais a servir y a adorar a otros dioses, arrancaré a Israel de la tierra que le he dado, rechazaré este templo que he consagrado a mi nombre, e Israel quedará convertido en refrán y burla de todos los pueblos. Este templo quedará en ruinas y todo el que pase a su lado silbará extrañado y preguntará: ¿por qué ha tratado así el Señor a este país y a este templo? Entonces le responderán: porque abandonaron al Señor, su Dios, que sacó a sus antepasados de Egipto, y se aferraron a otros dioses para adorarlos y servirlos. Por eso el Señor ha hecho caer sobre ellos todos estos castigos. Las ciudades de Hirán. En un periodo de 20 años Salomón construyó los 2 edificios, el templo del Señor y el palacio real. Hirán, el rey de Tiro, proporcionó a Salomón madera de cedro y de pino y todo el oro que quiso. Entonces el rey Salomón entregó a Hirán 20 ciudades en la región de Galilea. Hirán salió de Tiro para inspeccionar las ciudades que le había entregado Salomón,
pero no le gustaron y le dijo, ¿qué ciudades que me has dado, hermano? Y les puso el nombre de tierra Kabul, que permanece actualmente. Hirán, por su parte, había mandado al rey Salomón 120 talentos de oro. Otras construcciones de Salomón. He aquí la explicación del reclutamiento de trabajadores que hizo el rey Salomón para construir el templo del Señor y su palacio, el terraplén, la muralla de Jerusalén, Yase, Megiddo y Güeser. El faraón, rey de Egipto, había hecho una incursión y había capturado Güeser. Tras incendiarla y matar a los cananeos que la habitaban, se la había entregado como dote a su hija, la esposa de Salomón. Luego Salomón reconstruyó Güeser, Bet Jorón de abajo, Balat y Tamar en el desierto del país, 19 las ciudades de avituallamiento que tenía, las postas de carros y caballos y todo cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio de su soberanía. A todos los supervivientes de los amorreos, hititas, fereceos, jebeos y jebuseos que no eran israelitas y que eran descendientes de aquellos que habían quedado en el país porque los israelitas no habían podido exterminarlos, Salomón los sometió a trabajos forzados. Y así siguen en la actualidad. En cuanto a los israelitas, no los sometió a trabajos forzados, pues eran sus soldados, sus servidores, sus oficiales, sus escuderos y los encargados de sus carros y caballos. Los capataces que Salomón había puesto al frente de sus obras. Eran 550 y supervisaban a la gente que trabajaba en sus obras. Cuando la hija del faraón se trasladó desde la ciudad de David al palacio que Salomón le había construido, éste levantó el terraplén. 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión sobre el altar que había construido al Señor, quemaba incienso ante el Señor y mantenía el templo. El rey Salomón organizó una flota en Ezion-Geber, junto a Elat, en la costa del Mar Muerto, en territorio de Edom. Y Hirán envió para la flota a sus servidores como tripulantes y marineros expertos, junto con los servidores de Salomón. Llegaron hasta Ofir y trajeron de allí al rey Salomón unos 420 talentos de oro. Salomón y la reina de Sabá. La reina de Sabá tuvo noticia de la fama de Salomón para gloria del Señor y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una magnífica caravana de camellos cargados de perfumes, oro en abundancia y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón le formuló todas las cuestiones que traía. Salomón contestó a todas sus preguntas, no hubo ninguna tan difícil que el rey no supiera responder. Cuando la reina de Sabá comprobó toda la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, la disposición de sus comensales, la compostura y los uniformes de sus camareros, las bebidas y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey: «Es cierto lo que había oído en mi país acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Yo no me lo creía, hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos. Pero no me habían contado ni la mitad, pues tu sabiduría y riqueza superan las noticias que tenía. 8. Felices tus esposas y cortesanos, que están siempre a tu lado disfrutando de tu sabiduría. 9. Bendito sea el Señor, tu Dios, que ha tenido a bien ponerte en el trono de Israel y, por el amor eterno a su pueblo, te ha designado rey para garantizar la justicia y el derecho». La reina regaló al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca habían llegado tantos perfumes como los que la reina de Sabá regaló al rey Salomón. Además, la flota de Hirán, que había traído el oro de Ofir, trajo también gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo barandas para el templo del Señor y para el palacio real y cítaras y arpas para los músicos. Madera como aquella no ha vuelto a llegar ni se ha visto hasta el presente. El rey Salomón, por su parte, dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso y pidió, aparte de los regalos que él le hizo de acuerdo con su generosidad. Luego la reina y su séquito regresaron a su país. Comercio y riquezas.
Salomón recibía anualmente 666 talentos de oro, sin contar el oro que llegaba de los mercaderes, del tráfico de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores del país. El rey Salomón mandó hacer 200 escudos chapados en oro, de 600 siclos de oro cada uno, y otros 300 escudos más pequeños, también chapados en oro, de 3 minas de oro cada uno, y los colocó en el edificio del bosque del Líbano. El rey mandó hacer también un gran trono de marfil, recubierto de oro fino. El trono tenía 6 escalones, un respaldo rematado en un dosel circular y 2 brazos a ambos lados del asiento, con 2 leones de pie junto a los brazos y otros 12 leones, también de pie, a ambos lados de los 6 escalones. Nunca se había hecho nada parecido en ningún reino. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro y también los objetos del edificio del bosque del Líbano eran de oro puro. No había nada de plata, pues en tiempos de Salomón estaba devaluada. El rey tenía en el mar una flota de Tarsis, junto con la de Hirán, y cada 3 años llegaba la flota de Tarsis, cargada de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, así que todo el mundo quería conocerlo para escuchar la sabiduría que Dios le había concedido. Y cada cual le traía su regalo, objetos de plata y oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Y así, año tras año. Salomón también reunió carros y caballos, llegó a tener 1.400 carros y 12.000 caballos que guardaba en las ciudades con establos y junto al propio rey en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras y tantos cedros como higueras silvestres en la llanura. Los caballos de Salomón provenían de Egipto y de Quebé, donde los compraban los proveedores del rey. El carro importado de Egipto valía 600 siclos de plata y el caballo, 150, exactamente igual que los exportados a los reinos hititas y arameos por los mismos proveedores. Ocaso y fin del reinado de Salomón. La idolatría de Salomón. Además de la hija del faraón, el rey Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, fenicias e hititas, mujeres de las naciones acerca de las cuales el Señor había prevenido a los israelitas: no os unáis a ellas ni ellas a vosotros, porque seguramente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón, con sus amores, se unió a ellas y tuvo 700 esposas de sangre real y 300 concubinas, que desviaron su corazón. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y ya no perteneció íntegramente al Señor, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcón, abominable ídolo de los amonitas. Ofendió con su conducta al Señor y no siguió fielmente al Señor, como lo había seguido su padre David. Entonces construyó en el monte que hay frente a Jerusalén un santuario a Quemos, abominable ídolo de Moab, y otro a Milcón, abominable ídolo de los amonitas. Y lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y ofrecía sacrificios a sus dioses. El Señor se encolerizó contra Salomón por haber apartado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y que le había ordenado expresamente no seguir a otros dioses. Pero Salomón había desobedecido la orden del Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón: por haber actuado así conmigo, por no haber guardado mi alianza y las leyes que te di, te voy a quitar el reino para dárselo a uno de tus servidores. Pero no lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David, sino que se lo quitaré a tu hijo. Y tampoco le quitaré todo el reino, pues dejaré una tribu a tu hijo, en consideración a David, tu padre, y a Jerusalén, mi ciudad preferida. Salomón, por haber apartado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y que le había ordenado expresamente no seguir a otros dioses. Pero Salomón había desobedecido la orden del Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón: por haber actuado así conmigo,
por no haber guardado mi alianza y las leyes que te di, te voy a quitar el reino para dárselo a uno de tus servidores. Pero no lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David, sino que se lo quitaré a tu hijo. Y tampoco le quitaré todo el reino, pues dejaré una tribu a tu hijo, en consideración a David, tu padre, y a Jerusalén, mi ciudad preferida. El Señor hizo surgir contra Salomón un adversario, el edomita Hadad, de la familia real de Edom. Cuando David derrotó a Edom, el jefe del ejército, que era Joab, subió a enterrar a los caídos y mató a todos los hombres de Edom. Durante 6 meses permaneció allí, con todos los israelitas, hasta aniquilar a todos los hombres de Edom. Pero Hadad, que era entonces un muchacho, huyó a Egipto con algunos edomitas, servidores de su padre. 18 partieron de Madián y llegaron a Parán, donde se les agregaron algunos hombres de allí. Luego llegaron a Egipto y se presentaron al faraón, rey de Egipto, que proporcionó casa a Hadad, le asignó manutención y le regaló tierras. Hadad se ganó de tal manera el aprecio del faraón, que éste le dio por esposa a su cuñada, la hermana de Taifnes, la reina madre. La hermana de Taifnes le dio un hijo, llamado Genubat, que fue criado por Taifnes en el palacio real, con los hijos del faraón. Cuando Hadad se enteró en Egipto de que David y Joab, el general del ejército, habían muerto, dijo al faraón: «Déjame ir a mi tierra». El faraón le contestó: «¿Qué es lo que echas de menos a mi lado, para que quieras irte ahora a tu tierra?» Él respondió: «Nada, pero, por favor, déjame marchar». Dios también hizo surgir contra Salomón otro adversario, Rezón, hijo de Élida, que había huido de su amo, Hadadezer, rey de Sobá. Había reunido consigo unos cuantos hombres y se había convertido en jefe de bandidos. Cuando David los atacó, ellos huyeron a Damasco y se establecieron allí, llegando a reinar en Damasco. 25 Fue enemigo de Israel mientras vivió Salomón. Y este era el peligro que representaba Hadad, odiaba a Israel y reinó sobre Aram. Anuncio del cisma a Jeroboam. Jeroboam, hijo de Nabat, era oriundo de Zeredá. Su madre se llamaba Zeruá y era viuda. Siendo servidor de Salomón, se rebeló contra el rey. Las circunstancias de su rebelión contra el rey fueron estas: Salomón estaba construyendo el terraplén para cerrar la brecha de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un tipo fuerte y competente, y cuando Salomón advirtió cómo trabajaba el joven, lo puso al frente de todos los trabajadores de la casa de José. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo. Este iba cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías cogió el manto que llevaba puesto, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: «Quédate con 10 trozos, pues esto dice el Señor, Dios de Israel: voy a quitarle el reino a Salomón y voy a darte a ti 10 tribus. A él le dejaré una tribu, en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, mi ciudad preferida entre todas las tribus de Israel. Lo haré así porque me ha abandonado para adorar a Astarte, diosa fenicia, a Quemos, dios moabita, y a Milcón, dios de los amonitas, y no ha seguido mis caminos, ni ha practicado lo que me agrada, mis mandatos y decretos, lo que sí hizo su padre David. Pero no le quitaré todo el reino, sino que lo mantendré como rey mientras viva, en consideración a mi siervo David, a quien elegí y quien guardó mis mandatos y leyes. Le quitaré el reino a su hijo, y a ti te daré 10 tribus. A su hijo le dejaré solo una tribu, para que mi siervo David conserve siempre su lámpara ante mí en Jerusalén, la ciudad que escogí como residencia de mi nombre. En cuanto a ti, yo te tomaré para que reines donde desees y para que seas el rey de Israel. Si obedeces mis órdenes, sigues mis caminos y te comportas rectamente, guardando mis leyes y mandatos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo, te garantizaré una dinastía estable, como la garanticé a David, y te entregaré a Israel. Sin embargo, castigaré a la descendencia de David por este motivo, aunque no para siempre». Salomón intentaba matar a Jeroboam,
Pero él huyó a Egipto con el rey Sisac y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón, sus hechos y su sabiduría están escritos en el libro de la historia de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de su padre David. Su hijo Roboam le sucedió en el trono.